Gracias. Entonces, hemos visto en el libro de Hechos, en el capítulo 1, del versículo 4 al 5, que hay dos bautismos. Ahí los menciona que hay dos bautismos. Un bautismo que es del agua y un bautismo que se hace con el Espíritu Santo. El bautismo con agua es un bautismo que hacía Juan y todo el mundo conocía que el bautismo con agua era el bautismo de Juan el Bautista. Ese bautismo con agua dice en Lucas capítulo 3 que ese bautismo con agua se hacía para arrepentimiento y que con ese arrepentimiento podía venir el perdón de los pecados. ¿Ok? Entonces, el bautismo en agua lo que simbolizaba era que con el agua yo me limpiaba, me bañaba, me sumergía en el agua y me lavaba de mis pecados. ¿Ok? Eso era lo que hacía Juan. Ese era el simbolismo de lo que hacía Juan, obviamente, porque los pecados no se lavan con agua. Muy bien, ahora hay un segundo bautismo que menciona en el libro de los Hechos, el versículo 5. Es el bautismo con el Espíritu, ¿cierto? ¿Estamos? Señor, sí, señor. Ajá, ok. Ahora sí, prepárense, voy a ir al... Eso. Ok. Vamos a ir entonces al bautismo con el Espíritu del que habla... Perdón, ¿cuál es la cita? Hechos 1, 4 y 5. La promesa dice que porque Juan ciertamente bautizó con agua y ahora sabemos que el bautismo con agua era un simbolismo para que las personas pudieran entender que podía llegar el perdón de los pecados. Y hay un segundo bautismo del que habla en Hechos 1, 5. Dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hay un segundo bautismo. Ok. ¿Cómo es ese bautismo? Alguien por favor busque Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Lo tengo. Ok, mijo, dele. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y el otro? Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ok. ¿Hasta dónde Entonces, ¿se dan cuenta que Joel es un profeta del Antiguo Testamento? Así que Dios el Padre hizo una promesa desde el Antiguo Testamento en el libro de Joel, diciendo que Él derramaría a su espíritu en sus siervos y sus siervas, en toda carne que quisiera iba a tener el Espíritu Santo. Entonces ese derramamiento del Espíritu Santo en una persona es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, eso nos lleva, ok, pero entonces si hay un bautismo en agua y hay un bautismo con el Espíritu, entonces, ¿qué significa la palabra bautismo? Bueno, la palabra bautismo es una palabra que significa empapado, totalmente empapado. Es como cuando uno sale y se baña en agua lluvia. Entonces, si alguien me dice que sí es como cuando uno se baña en agua lluvia o en una ducha, sí, eso es, porque quedas totalmente empapado. Pero ese empapamiento, digamos, cuando se hace en una tela, o sea, cuando una tela se empapa, no se empapa solamente por fuera, sino también por dentro. Así que cuando habla del bautizo en agua, es algo que es una expresión, un simbolismo de mojarse completamente.
Pero cuando habla de bautismo con el Espíritu Santo, está hablando de que como es espiritual, no solamente es por la parte física visible, sino es en el ser del hombre. No solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual o en la parte del alma. Así que ahora tenemos dos bautismos. ¿Estamos de acuerdo? En este tema voy a ir así de despacio porque quiero que si tienen alguna duda de una, yo les digo, si lo contesto más adelante, o sea, si está en la proyección más adelante o si lo podemos contestar de una vez. Pero si tienen algo, digan, ok, ¿cómo es la cosa? ¿Vale? Pregunta, Ajá. en el bautismo de Juan era probable que se estuviera enseñando también que por arrepentimiento debía estarse bautizando seguido, o Juan enseñaba que era solamente una vez. Esa parte no dice. ¿Recuerdan cuál es el primer fundamento? El de Arrepentimiento. El arrepentimiento de las obras muertas. de las obras muertas. Exactamente, el arrepentimiento de las obras muertas. Entonces, cuando se arrepentían de las obras muertas era una sola vez. Bueno, obviamente, el primero es el que cuenta en el sentido de yo tomo la decisión de no seguir haciendo las obras muertas. Que yo caiga después y me arrepienta de haber caído por A, B o C, es otra cosa. Es simplemente una confesión de he caído. Pero el arrepentimiento de obras muertas, como nosotros lo vimos, es una decisión de no quiero seguir viviendo una vida como la que estoy viviendo. ¿Ok? Pastor, es la diferencia de las ofrendas como en holocausto al bautismo. ¿Cuál es la diferencia en esos tiempos? Cuando hacían ofrendas, sacrificios. Las ofrendas del Antiguo Testamento eran de diferente índole. Unas de ellas era para arrepentimiento, otras para perdón de pecados, otras para ensalzar a Dios, otras para ayudar a los hombres, etcétera, etcétera. Las cosas como por ejemplo el holocausto, esa era una ofrenda únicamente para Dios porque de lo que se colocaba en holocausto no quedaba absolutamente nada. Cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento, se hizo holocausto, significa quedó en cenizas, no quedaba nada, nada que recordara lo que se colocó en holocausto. Entonces, el bautismo no, el bautismo era Juan iba por el Jordán, en el río, y en los vados del río las personas manifestaban, sí, no quiero seguir viviendo esta vida, yo me sumerjo en el agua para dar a entender a los demás que realmente yo no quiero seguir viviendo esta vida. ¿Ok? Entonces, por esa razón era el sumergirse, porque no quiero ni que un pelito de mi vida anterior quede como un testimonio de estar en la otra vida. No, quiero estar completamente limpio. Ese era el testimonio de Juan. ¿Ok? Sí, Vamos señor. un poquito más adelante a Hechos en el capítulo 2, en el versículo 36. Les doy ¿ustedes pueden ver la letra? ¿Pueden ver la letra? ¿O la agrando? No, está bien. Está bien. Okay. Al final del discurso que Pedro enunció después de que el Espíritu Santo cayó en él, Pedro dijo esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho el Señor y el Cristo. En lengua judía sería el Señor y el Mesías. Entonces, al oír esto, los judíos que estaban se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos,
Porque ellos sé que son judíos que estaban ahí, porque ellos les dijeron varones hermanos, así se trataban, no todavía se tratan los israelitas. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa. ¿Cuál era la promesa de Dios? Hijos. ¿Cómo? Derramar el Hijos. Espíritu Santo. Derramar el Espíritu Santo. ¿Recuerdan la promesa en Joel? Derramaré al Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que no son sus hijos y que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿cuál es la palabra que recibieron? La Palabra de promesa. Dios. Lean, por favor. La promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Arriba, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ok, voy a mostrarles. Oigan, ¿ustedes están viendo que hay unas lineecitas? ¿Ven una linecita azul? Sí, sí, sí. Bueno, y porque roja, les estoy mostrando azul. con la linecita azul de lo que estamos hablando. El versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Testificaba. ¿De quién testificaba? De Jesucristo. Ok. Entonces, así que los que recibieron su palabra, entonces, ¿cuáles son las palabras que recibieron? Del Evangelio del Señor. De Jesucristo. Del testimonio de Jesucristo. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pregunta. Y lean bien lo que dice ahí. Pregunta. ¿Con cuál de los dos bautismos fueron bautizadas esas 3,000 personas? Con el Espíritu Santo. Con el del Espíritu Santo. Así que no era necesario que hubiera tanta agua. Jordán hubiera hecho la tarea bien, ¿no? Porque lo que dice ahí no es que fueron bautizados en agua. Lo que dice ahí, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como leímos en el capítulo 1, versículo 4, nos dimos cuenta que hay dos clases de bautismo. Así que el bautismo que recibieron estas personas que creyeron el testimonio, se arrepintieron, esas personas lo que recibieron fue el don del Espíritu Santo y por lo tanto, cuando dice arriba, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ese bautícese es bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no hay que necesidad de sumergirse en el agua. No, señora. El bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo dice Joel? ¿Cómo dice Joel? Joel 2:28. Busquen, chicos, no tengo aquí. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y Paremos ahí. ¿Cómo dijo Dios que iba a hacer? Derramar. Derramar. Eso es diferente a sumergirse. Entonces, yo puedo empapar algo de dos maneras. Uno, lo sumerjo hasta que quede totalmente empapado, o la otra es un derramamiento. En el caso del Espíritu Santo es un derramamiento del Espíritu Santo. En el caso del agua es un sumergimiento en el agua.
En este caso es derramamiento del Espíritu Santo. Así que Ay, fíjese pastor, cómo, ahora fíjese tiene cómo costo. empiezan a cambiar las cosas, ¿cierto? Sí, me cambió bastante. Sí, Sí, a mí también. Sí, Por eso es que me fascina esta parte. sí, Muy bien. sí. Hasta ahí estamos correctos, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Están entendiendo? Sí. ¿Estamos entendiendo todo lo que dice? sí, señor. Sí, señor. Ok, vamos ahora al libro de Hechos, en el capítulo 10. Ahora vamos al 10. Lo estoy sacando del libro de Hechos para que no se... o sea, el libro de Hechos es un libro histórico. Por lo tanto, fueron hechos. Son cosas que todos les podían testificar, de manera que todos podían ver, sí es cierto. ¿Por qué lo estoy sacando del libro de Hechos? Para que las personas no nos puedan decir, sí, pero eso es una doctrina, eso es una cosa que de pronto... No, estos fueron hechos. ¿Ok? Hechos capítulo 10, versículo 37. Vuelve otra vez a hablar Pedro. ¿Alguien, por favor, me puede leer hasta el versículo 43? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después el bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y como paremos ahí, un momentito. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo empezó el ministerio de Jesús? Cuando Dios ungió, ¿no? Con el bautismo en el agua por Juan el Bautista. Ajá, muy bien. Después del bautismo que predicó Juan, o sea, cuando el Señor Jesús, recuerden, llegó a donde Juan a bautizarse en agua. Juan le dijo, tú no necesitas ser bautizado. El que necesita ser bautizado por ti soy yo. Entonces, miren bien, ¿qué habíamos pensado cuando eso sucedió? Lo que habíamos pensado es, o sea que Jesús debía haber sumergido en el agua a Juan. No, Juan estaba hablando de un diferente bautismo. Cuando el Señor Jesús le dijo a Juan, ¿cómo dices? Era el bautismo del Espíritu Santo. Exactamente. Qué interesante. Nosotros estuvimos, por lo menos yo pensaba al principio que cuando eso era que Jesús era el que tenía que meterlo en el agua. Y luego, ahora que entiendo esta parte, me doy cuenta que cuando Juan le dice al Señor Jesús, mira, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, Juan le estaba diciendo yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora sí, ¿dónde dice eso? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ok, ahí sí, Maribel sigue. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ok, ¿quiénes son esos Y nos nosotros? mandó, ¿Quiénes son esos nosotros? los apóstoles, apóstoles. Muy bien, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro Para. estas palabras. Para. Aquí con mi sobrino. Espera un momentico. Mire lo que está diciendo aquí. Está diciendo que lo que el Señor les mandó a ellos es a que predicaran al pueblo y testificaran que Él es el que Dios ha puesto por juez. Dios no pone a nadie por juez, sino es Dios. ¿Ok? Así que de ese testimonio que ellos dieron de quién es Jesús, todos los profetas antes que él habían dado ese mismo testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Ok, ahora quiero que miren bien lo que está subrayado con doble línea. ¿Alguien lo puede leer? Recibieron perdón de pecado por su nombre. Ok, ahora voy a devolverme hasta el Hechos 2. ¿Dónde está? Hasta Hechos 2. Miren el que está subrayado con doble línea. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Ok? ¿Lo vieron? Sí, señor. Sí, Okay. Señor. sí. Y ahora miren en lo que dice en el 10. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Lo voy a regresar. Nombre. Voy a ponerlo aquí porque si no, no lo regresa nunca. Hechos 2. 6. Ok. Entonces allá en el capítulo 10 dice, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ambas cosas son iguales, ¿cierto? El resultado es el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. ¿Estamos iguales? Ay, qué tonto. Sí. Un segundo. Estoy cometiendo errores de principiante. Pero está bien. Está bien si es para que veamos bien lo que está diciendo. Cuando reciben perdón de pecados es por el nombre de Cristo. Y dice los que en él creyeren. ¿Estamos de acuerdo? Bien, exacto. aquí, ¿qué dice que es bautícese? En el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Así que creer en Cristo es la forma de bautizarse cuando se recibe al don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las dos frases son paralelas. Tanto aquí en el capítulo 2 como en el capítulo 10, nosotros vemos la misma frase. Es un testimonio de que Dios ha hecho a Jesús el Señor, el juez, el Mesías. Una pregunta. ¿Okay? Y ahora. Ok, entonces ellos estaban escuchando a Pedro cuando hablaba. Y ahora continuemos con el versículo 44, Aribel. Bueno, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bueno, paremos ahí. Paremos ahí. ¿Qué fue lo que hizo que el Espíritu viniera y cayese sobre las personas que estaban escuchando a Pedro? ¿Qué fue lo que hizo que cayeran? Porque fue tan sorpresivo que ellos quedaron, ¡ah! ¿Y eso cómo fue? Nadie dijo nada, nadie aceptó absolutamente nada. ¿Por qué fue que el Espíritu Santo cayó?
porque esa fue la promesa del Señor Jesús a ellos, que cuando Él se fuera, le mandaba al Espíritu. No, esa es la promesa. Porque creyeron, Esa es la palabra. Porque arriba dice que en Él creyeren. O sea que yo no puedo saber cuando alguien cree lo que significa el testimonio de Cristo. Pero el que sí sabe es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se da cuenta que el corazón de esas personas realmente tomó la decisión de creer que Jesús es el Señor, es el juez, es el Cristo, o sea, es el Mesías. Cuando eso se da en las personas, el Espíritu Santo no necesita que se lo digan. No necesita que hagas una oración para recibirlo. No, el Espíritu Santo cae. ¿Por qué? Porque así fue prometido. Será derramado en aquellos que en él creyesen. ¿Se dieron cuenta? Pastor, una pregunta puedo hacer. Es que estoy Claro. confundida. Bueno, entonces, cuando yo creí en Dios como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en mí, entonces automáticamente yo también estoy bautizada por el Espíritu Santo. Efectivamente. En el momento en que tu corazón, tu mente, tu ser creyó que Jesús es el Señor de tu vida, inmediatamente el Espíritu Santo dijo, ok, voy a bautizar a los maridos. No necesito sumergirme en el agua de la doctrina que hay, ¿no? Que hay que bautizar después que recibe el Señor, hay que bautizarte porque eso es lo que sigue. Ok, vamos a mirar si eso es necesario y cómo es la cosa. Esas son las preguntas que hay que responder. Entonces, Maribel, sigue leyendo el 46, por favor. Porque los que oían que hablaban en lenguas, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ok, entonces ahí está la respuesta. Dice que Pedro entendió que el Espíritu Santo había caído en ellos, que había entrado en ellos, que los había empapado, los había bautizado, porque sus palabras magnificaban a Dios. Entonces, la forma en que uno puede ver cómo es que la persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo es cuando uno ve a las personas que hablan magnificando, exaltando, alabando a Dios, poniendo a Dios primero que a ellos mismos. ¿Por qué? Porque entienden que Jesús fue hecho el juez, el Señor, el Mesías, el Cristo. Por eso lo llamamos Jesús Cristo, Jesús el Cristo, el Mesías. Cuando eso sucede, entonces Pedro, viendo que eso había pasado en ellos, dijo, bueno, ahora sí, no hay ningún problema en que se bauticen en agua. ¿Qué puede impedir el agua si estos ya recibieron el Espíritu Santo? Entonces él mandó, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. No, bautícenlos en el nombre de del Señor Jesús. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque ya habían sido bautizados espiritualmente por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok, Sí. entonces, ¿cómo? Que sí, señor. Ok, entonces el primer bautismo que hubo ahí fue el bautismo del Espíritu Santo que cayó sobre todos los que oían.
El segundo bautismo es el bautismo en agua, que no se puede impedir para aquellos que han creído en Cristo. Por eso él mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Estamos? Yo tengo una pregunta. Esta pregunta que hace Pedro no es por lo que se quedaron atónitos de que los gentiles, algo así, hubiesen también recibido al Espíritu Santo, ¿no? Exactamente. Los judíos que se habían bautizado ya, también en agua, le preguntaron a Pedro, y entonces a estos también hay que bautizarlos. Y Pedro le dijo, ¿y qué puede? ¿Y quién soy yo para estorbar lo que ya ha hecho Dios? O sea, eso es simplemente un símbolo. Entonces, pues claro, si es un símbolo de que ya se derramó el Espíritu Santo, bautícenlos en agua. ¿Ok? Ahora eso nos lleva a otra partecita que van a ver que es muy interesante con respecto a este que acabamos de leer. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, en el versículo, desde el versículo 1. Ahora estábamos hablando de Pedro, ahora hablamos de Pablo. ¿Quién quiere leer? ¿Te leo? Sí. ¿Del 1 al qué leo? Desde el 1. ¿Hasta qué dónde? Hasta el 7. Okay. Pero definitivamente te voy a estar parando si hay cosas que son interesantes de mirar antes de. Ok, tan pronto acá hay un versículo, paro a ver si vas a decir algo. No, tú sigue cuando yo te paro. Bueno, señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y ayudando a ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, Dijo Pablo. Ahí. Resulta que cuando él llegó a Éfeso, halló a ciertos discípulos que creían que Jesús era el Mesías. ¿Sí? Creyeron que era Jesús el Mesías. Eran discípulos. Muy bien. Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ¿qué? ¿Cuál Espíritu Santo? Ni lo conocemos. Entonces Pablo le dice, bueno, entonces, ¿por qué? ¿En qué fueron bautizados ustedes? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. ¿Cuál es ese bautismo de Juan? De agua. El de agua. Exactamente, fueron bautizados con agua. Ok. Versículo 4, Pati. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Paremos ahí. Ahora él les empieza a explicar, ok, a ustedes les dijeron que creyeran en Jesús, que era el que vendría después de Juan y que era mayor que Juan, etcétera, 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 y que además es el Mesías. Ustedes les dijeron eso. Ustedes solo, digamos, creyeron que Jesús era el Mesías. Perfecto, el que Dios iba a enviar. Y por eso cuando se fueron a bautizar, se bautizaron en agua y ya está. ¿Cierto? Eso fue lo que estaba diciéndole Pablo. Ok, pero ahora les dice Pablo, es en Jesús el Cristo. Ahora les dice el que es el Mesías, el que es el Señor. Versículo 5, Pati. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ok, ahora
les dice lo que sucedió es, ahora serán bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya no en el que había de venir después de Juan, sino en el que es el Señor Jesús. Cuando eso sucedió, Pablo, para mostrar su encargo, su trabajo, impone las manos y lo que sucede es que el Espíritu Santo bautiza a estas personas. Por eso es que podían profetizar. ¿Por qué Pablo tuvo que imponer las manos, siendo que el Espíritu Santo cuando creen cae sobre las personas? Ajá. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre Pedro y Pablo? ¿Recuerdan la diferencia entre Pedro y Pablo? ¿La forma en cómo llegaron al Señor? Ok. Miren la diferencia entre Pedro y Pablo. Estoy volviendo al capítulo 10. ¿Sí? Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Pablo acá? Que Pedro andaba con el Señor y vio todo lo que él hizo y cómo murió. Pero Pablo no, Pablo fue después de que creyó después. Ok. Así que cuando Pablo vino a Éfeso, ya habían venido personas que habían estado con Jesús, primero. La segunda, estos discípulos que están aquí no eran gentiles, eran judíos. ¿Por qué sabemos que eran judíos? Porque estaban bautizados con el bautismo de Juan, el Bautista, el judío. ¿Me entienden? Ahora, cuando esto sucede, lo que está Dios mostrando es Pablo con la imposición de manos. Ese es el siguiente que vamos a ver. Ese va a ser otro. Pero en este momento lo que está haciendo Pablo es mostrarle a los judíos que estaban ahí, yo tengo la misma función que los apóstoles iniciales. Tengo la misma potestad, digamos. A mí se me fue dado el que yo pudiera hacer lo que los apóstoles empezaron a hacer, los que conocieron a Jesús desde el principio. Recuerden bien, Pedro y los otros apóstoles no incluían a Pablo. Pablo vino después. Pablo era perseguidor de los apóstoles. Así que las personas, ¿cómo consideraban a Pablo? Como un enemigo de Jesús. Entonces el Señor Jesús le dio a él la potestad de que las personas pudieran ver que él tenía el mismo ministerio que tuvieron los apóstoles que estuvieron con Jesús desde el principio. ¿Cómo es eso? Lo de Pablo es demostrativo. Lo de imposición de manos. Exactamente. No es porque él pusiera las manos y por eso llegó el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo bajó simplemente y ellos lo vieron cuando empezaron a profetizar y a hablar en lenguas. Ellos lo vieron porque Pablo, no por la imposición de las manos de Pablo, sino porque Pablo estaba como un mandadero de Dios para derramar el Espíritu Santo. La gente debía ver que el Espíritu Santo era alguien que se derramaba por el testimonio de Pablo. ¿Ok? ¿Cuándo fue que ellos creyeron realmente en el que vendría? En que el que vendría era Jesús el Cristo. Cuando oyeron que no era solamente un bautismo de arrepentimiento en agua, el de Juan, sino que tendrían que creer que Jesús era Dios, el Cristo. ¿Ok? Ok, clarito. Como el sí, agua. señor. Muy bien, ya hemos aprendido otras cosas. Bueno,
El quiz viene a lo último, ¿no? El quiz viene ya. No se preocupe. Entonces ahora... Suavecito, por favor. Oh, sí, claro. Pues, hombre, siempre. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema con esto que hizo Pablo? ¿Cuál sería este problema de la imposición de las tales de las manos? Bien, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 en el versículo 13. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 13. Bueno, la verdad es que deberíamos verlo un poquito más arriba. Primera Corintios, ¿quién? Capítulo 1. Desde el versículo 11. Ok, gracias. ¿Ok? Dice esta porción. Dice Pablo, he sido informado acerca de ustedes, mis hermanos, por los de Cloé, que entre ustedes como hermanos hay contiendas. Escuchen desde cuándo había contiendas por el problema del bautismo, por no entender estas cosas, por no entender que hay dos clases de bautismos, por no entender que el Espíritu Santo bautiza derramándose, por no entender que el bautismo en el agua era sumergiéndose, por no entender estas cosas. Miren desde cuándo ya habían contienda. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, ay, yo soy de Pablo. El otro dice, no, yo soy de Apolos. Y el otro dice, no, yo soy de Cefas. Y el otro dice, ah, no, yo soy de Cristo. Entonces dice Pablo, ¿acaso es que Cristo está dividido? ¿Acaso fue que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O acaso es que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pues escúchenme bien. Yo doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros yo los he bautizado. A ustedes, a ninguno de vosotros, corintios, yo los he bautizado. Solamente he bautizado de los corintios a Crispo y a Gallo. Para que, miren la subrayada, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, ni me acuerdo. Si lo bauticé, no me acuerdo. Porque no me envió Cristo a mí a bautizar. Escuchen. No me envió Cristo a bautizar. ¿De qué bautismo está hablando? Agua. Agua, muy bien. Sino a predicar el evangelio, no con la sabiduría de las palabras, escuchen bien esto, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El bautismo de Cristo es el bautismo que realmente es el que vale. El bautismo de Cristo es el que verdaderamente es el que vale. O sea, el bautismo del Espíritu Santo. Ajá, muy bien. Por favor, miren Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Habla Juan el Bautista. Yo a la verdad, ¿lo tienen? ¿Lo están viendo? Sí. Yo a la verdad les bautizo en agua
para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, ¿quién es ese él? Jesús. Jesucristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que cuando Pablo está hablando aquí, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con mi sabiduría, porque es que es la cruz de Cristo, el bautizo de Cristo es el que vale, porque el bautismo de Cristo es el que derrama el Espíritu Santo. ¿Me explico? Chévere, chévere, también. Entonces fueron bautizados no en mi nombre. Muchas personas, yo soy de Apolo, yo soy de la iglesia tal, no, yo soy de la denominación tal otra. Ay, no, yo, es que mi pastor sí es él me bautizó. Tiene que ser el pastor no sé quién el que bautiza. ¿Quién dijo eso? Pablo aquí dice, oigan, yo de vainas he bautizado a Crispo y a Gallo de entre ustedes. Y que me acuerde de la familia de Estefanas. De los demás ni me acuerdo. Y la razón por la cual no me acuerdo es porque el bautismo en agua no es lo importante. A mí no me enviaron para eso. A mí me enviaron a predicar la palabra de Dios con la sabiduría de Dios. Lo demás es lo que sigue a esa predicación. Está bueno yo tenía un vacío ahí bacán. ¿Estamos? Total. Ok, voy a parar aquí un momento. Ay. ¿Cómo les parece? Voy a hacer un tinto porque es que está pegado. No, pero Uy, sí, por favor. que está, Con está canela. mejor. Cierto. Por Con favor, canela. manda uno para acá. Pues oscurito. Con panelita. Ajá, Yo oscurito, la única señor. cosa que tengo Sufra, fría por son las favor. manos. No, Sí, es que tranquila está- que- Maribel, estoy Dale. las manos. Oigan, ¿entendieron lo del bautismo? Qué vaina tan increíble. Sí, sí. No, buenísimo. Interesante. Buenísimo, gracias. Pues digámoslo así, como es claro, ¿no es cierto? Muy claro. Como Sí. hay Está tantas escrito. congregaciones, cómo hay tantas congregaciones que desvirtúan esto Y y manipulan. perdónenme la expresión, venden otra cosa. Sí, Sí. así Y es. manipulan. Es una manipulación Claro, increíble. es que- Oiga, y está tan claro, que voy a hacerles un quiz. Tan claro que les voy a hacer un quiz. Ya yo me bauticé. Yo creo que no, También. yo creo que nos va a hacer quizzes porque no es tan claro. No, Vamos Pero bien. si nos haces el Íbamos quiz, ya bien. yo me bautizo en el espíritu, dale. Me bauticé en los dos. Yo ya me bauticé en los dos. Y en el Ok. agua me bauticé como 5 veces. por favor. Vayan por favor a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Voy a compartir de nuevo. Como la vista perfecta 2020. Fíjense este. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él, le pidió algo. ¿Qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo me supongo la cara del Señor. Entonces, Él les dijo, ustedes no saben lo que piden. Ahora escuchen esto. Esto es importante. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?
Y los hijos de Zebedeo dijeron, podemos. Él les dijo, de verdad que sí. De mi vaso van a beber, y con el bautismo que yo soy bautizado, serán bautizados. Pero el sentarse a la derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quien Dios mi Padre tiene preparados. Ajá, mi Apocalipsis. Ok. Díganme de qué bautismo está hablando ahí. Del agua. La cruz. La cruz. Ah, muy bien, excelente. Del Uy, o sea que no era tan bautismo claro. de la cruz. ¿Por qué sabemos que es del bautismo de la cruz? Porque dice con el bautismo con que yo soy bautizado. Ajá. ¿Con qué bautismo? ¿Cómo sabemos que es el de la cruz? Yo les di la pista. Porque dice, anticipa, dice, porque puedes beber del vaso que yo he de beber. Ajá, ¿y qué? ¿Y qué pasó? Bautizado. Entonces, el vaso que ha de beber es precisamente el tema de la cruz. O sea, sé que es la cruz, pero no sé cómo explicarlo. Podéis beber con, ¿dónde está? Del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ajá. ¿Y cómo sabemos que está hablando de la cruz? Porque el Señor... No, les voy a decir, les voy a decir. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús en el último día antes de ser apresado? ¿Qué les dijo a los discípulos? Tomar y comer todo de él. Con el pan, tomen y coman de este pan. Y la copa es... Mi sangre. derramada en la cruz. ¿Dónde fue derramada? ¿Recuerdan dónde fue derramada la sangre del Señor? En la cruz. ¿Y esa sangre qué significaba? El nuevo pacto. El nuevo pacto. Pacto. Un nuevo pacto donde dice, yo derramaré de mi espíritu sobre los que son mis siervos. ¿Se dan cuenta ahora cómo tiene que ver el hecho de podéis beber del vaso? Por eso el Señor Jesús, cuando en la última cena, Él les dice, tomen de esta copa y beban de esta copa, porque esta copa es mi sangre. Él les estaba recordando esto que ya les había enseñado a Santiago y a Juan. Miren bien, voy a seguir leyendo. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra estos dos hermanos. Y entonces el Señor Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ustedes saben que los grandes ejercen sobre todas o sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser su siervo. Como yo, el Hijo del Hombre, que no vine para ser servido, sino para servir. Y ahora miren, y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el bautismo del Señor Jesús. Un sacrificio que el Señor hizo, un sacrificio de servicio para la salvación del hombre. Ajá. Este no es un bautismo del Espíritu Santo, este no es un bautismo del agua, significa que el Señor Jesús iba a empaparse del sacrificio y les dijo a todos sus discípulos, y ustedes también van a tener que morir en sacrificio por mi nombre. Wow.
¡Wow! Toda la sangre derramada. ¡Wow! ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesús con eso? Que nosotros tenemos el bautismo del Espíritu no porque nosotros seamos buenos o para que nosotros hagamos cualquier otra cosa. No, el bautismo del Espíritu es para que entendamos que nuestra vida no es una vida para que otros nos sirvan, sino para ser servidores. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. Exacto. Muy bien. Es la única manera en que uno puede llegar a tener la humildad suficiente para ser manso y poder servir a los demás. No tengo que luchar por nada de mi vida porque mi vida le pertenece al que es más grande que cualquiera. No tengo que demostrarle nada a nadie. El Señor es suficiente para mi vida. Por eso puedo servir. No necesito nada más. Ok, segunda pregunta del quiz. Ajá. Primera de... No, era solo una pregunta, ¿no? Pero es que, y le mete cáscara. ¿Por qué cáscara? Yo estoy diciendo Y lo de, que dice ahí. y de plátano. Pues sí, No, pero yo es que acabo como de... ¿Ustedes han leído beber del vaso? Sí, pero tú eres un profesor de esos que le pone ahí uno como la... No, yo no he Bueno, puesto sigue. cáscara. Lo que quiere decir, Pati, que mandas cáscara, ¿ya? Quemando Ok, cáscara, ok. sí. Maribel aquí me está diciendo que Las preguntas que sean entendidas para poder contestar como debe ser. Marisita, te amo. Oigan, dejen de hacer confabulaciones, ¿no? No, no es confabulación, es ayudar a todos. Y así mismo. Ahí está. Gracias, Mari. Gracias. Nada que hacer. Dale Ok. con tu segunda pregunta. Sigue. ¿Cómo Eso es son lo bueno de ustedes, tener una mala gente? vicerrectoría. Ok. Primera de Corintios capítulo 12. 12. Primera de Corintios 12. Vamos a leer 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno, entonces nosotros somos, tóquense el cuerpo, somos uno. Pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos y diferentes, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué significa la palabra, o bueno, la expresión así también? Aprobación. Aprobación. No, miren bien. Cristo es así también como... Es como... Afirmación. Perdón, no escuché porque está pasando la Virgen del Carmen. ¿Un paralelo? ¿Qué? Que Dorita no escuchó porque está pasando una procesión para la Virgen Sí, del Carmen. la Virgen del Carmen no escuché. Ah, ok. Dorita, mira, es que estoy preguntando, así también Cristo. Entonces, Cristo así también es como un cuerpo. Eso es lo que dice ahí, ¿cierto? Sí, señor. Es un solo cuerpo. Sí. ¿Por qué Cristo es un solo cuerpo? ¿Qué es lo que, cuando uno ve el cuerpo de uno, qué es lo que lo une? Uno está, muchos miembros, pero todos están unidos para que sean un solo cuerpo. Lo que lo une, lo que lo hace ser es, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que nos hace pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Qué nos hace ser miembros del cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ok. Volvamos a uno de los ejemplos que puse.
¿qué pasó con aquellos discípulos que se bautizaron en el bautismo de Juan, pero que no habían sido bautizados en el bautismo del Espíritu Santo? Creer en Jesucristo. No, no me escucharon la pregunta. Ok. ¿Qué? Escuchen bien. ¿Qué es lo que estaba pasando con aquellos discípulos en Éfeso? Que cuando Pablo llegó les preguntó, ¿con qué bautismo fueron bautizados? Estaban en desunión, o sea, estaban que si eran de un lado, que si eran del otro. O sea, No, escuchen. No, con el bautismo del agua. Escuchen, por favor, de Juan el escuchen. Bautista. Escuchen. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De qué cuerpo estamos hablando? Cuerpo de Cristo. Gracias. Del cuerpo de Cristo. Ok. Ahora la pregunta es con respecto a qué pasaba con las personas que estaban en Éfeso. Cuando Pablo les preguntó de en qué bautismo fueron bautizados, ellos dijeron en el bautismo de Juan. O sea, no había tenido todavía el Espíritu Santo. Y cuando Pablo les impone las manos, el Espíritu Santo entra en ellos, se derrama dentro de ellos. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué eran antes con el bautismo de Juan en agua? ¿Qué eran? ¿Entendieron la salvación? No eran Ok, creyentes. pero ¿qué eran antes en el bautismo de Juan con agua? ¿Qué eran? ¿Eran parte del cuerpo de Cristo o no eran parte del cuerpo de Cristo? No eran parte del cuerpo de Cristo. No eran O parte. sea que una persona pueden bautizarla 20,000 veces en agua, con todas las aguas que quieran bautizarla. Pero si no tiene el Espíritu Santo, no pertenece al cuerpo de Cristo. No pertenece. Eso dice aquí, eso dice en Corintios, ¿sí o no? Así dice. Claro. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay un solo cuerpo. Así es Cristo. Por un espíritu. Y porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Entonces, ¿En dónde? En un cuerpo. En el cuerpo. Muy En el cuerpo de Cristo. Excelente. Ahí está. Ya pasaron el segundo. Y ahora sabemos que podemos bañarnos 20,000 veces y podemos ponernos a que nos bauticen 50,000 veces y eso no sirve para estar en el cuerpo de Cristo. No, no sirve. ¿Estamos? Ni es requisito. Ni es requisito. Ok, tercera pregunta. Mateo capítulo 28. Esta sí es, pues. Mateo 28, 18. ¿Quién lo va a leer? 18 al 20. Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles. Y Se le corta, no se le oye. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pregunta. Ok.
¿qué bautizo es ese de bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? En agua. En agua. ¿Sí? Sí. ¿Dónde Yo dice? digo que Sumergiéndolos. Yo digo que es ¿Dónde bautizo dice? espiritual. No, La no, espere, Yo digo que espere, ese- esperen. Es- Por favor, dejen que Dorita pueda, No, ¿cómo Ay, se llama? ese Argumentar sería- el hecho de que es en bueno. agua. A Que ver, ahorita Dorita. explique, sí. dice, porque el Señor dice que primero debemos ser discípulos, debemos ser discípulos de Él. Y una forma de demostrar que somos sus discípulos es dando testimonio de eso, y la forma de dar testimonio es sumergiéndonos en agua. ¿Quién te enseñó eso, Dorita? Gracielita. Ahora Gracielita. yo te pido que por favor leas lo que dice Dios, no Gracielita. ¿Qué dice el No, versículo no necesita la 19? iglesia. ¿Qué dice el versículo dice- 19? Dice, por tanto, id y haced discípulos. No. Despacito, despacito. Ok, Tienes que perdón. paladearlo para poderlo Ok, entender. sí, Ok. perdón. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Bueno, paremos ahí. ¿Cuáles son los dos verbos? ¿Cuáles son los dos verbos que tienes que hacer? Ir y hacer. Y hacer. Ok. Ahora, cuando uno llega a un verbo que es un gerundio, está hablando de la forma en que hace los verbos principales. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer discípulos? Enseñar, No. dar testimonio. Espere. Ahora sigue leyendo. Bautizándolos. Sigue leyendo. Bautizándolos. Entonces, la forma para hacer discípulos de Jesús es bautizándolos. Ujú. En Ajá. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Y la otra forma es Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ok. Y La pregunta, ese bautizándolos, la forma en que se hace un discípulo es bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significaría, qué clase de bautismo es aquel en el cual alguien se convierte en discípulo de Cristo? Creyendo, ¿Puedo pedir la palabra? Creyendo en Él y creyendo, Espíritu Santo. creyendo en el Padre, el Hijo y el Espíritu. No sé si algo nos puede servir de argumento, pero estamos de dos bautismos. Estamos hablando del bautismo de Juan, sí, y el bautismo del Espíritu. El momento en que Jesús asciende, no nos dice en ningún momento bautizándoles en el bautismo de Juan. Dice bautizándolos, nos da como una nueva identidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la realidad del bautismo inicial. O sea, nos revela el sentido del bautismo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sería el bautismo del, pues obviamente, Es el bautismo del Espíritu, ¿no? Trino. Ok, El bautismo ok. trino. Miren bien. Gustavo acaba de dar exactamente en el punto de lo que es. ¿Por qué razón pongo después de lo que leímos en Corintios, de colocarlo en el cuerpo de quién? De Cristo. Por medio del Espíritu, ¿cuál? Santo. Ajá, ok. ¿Y quién dio la orden de que fuera así? El Padre. Ok, entonces, la única manera en que alguien puede ser discípulo de Cristo es primero siendo colocado en Cristo. ¿Y quién lo coloca en Cristo? El Padre. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Acabamos de leer en Corintios 12, 1 Corintios 12, 12 al 13, que la única manera en que puede ser parte del cuerpo de Cristo es si el Espíritu Santo es derramado en él. Así que cuando dice bautizándolos, es sumergiéndolo en el cuerpo de Cristo, porque nadie puede ser un discípulo de Cristo si primero
no está en Cristo. Cuando ya está en el cuerpo de Cristo como un miembro, entonces ahora sí puede guardar las cosas que el Señor Jesús ha mandado como cabeza. Así que cuando uno llega a esto que nos han vendido durante años diciéndonos que esta es la gran comisión de estar colocando a personas en el agua, no es eso lo que dice ahí. El Señor lo que estaba diciéndole a los discípulos es: ustedes deben ir a predicar el evangelio, que los que crean en el evangelio de que yo soy el Señor, esas personas, ustedes, por intermedio de ustedes, por la labor que ustedes van a hacer de ir y contarles y testificarles, esas personas van a creer que yo soy el Señor. Cuando esas personas crean, yo voy a derramar, bueno, mi Padre derramará el Espíritu que yo les voy a enviar. Y cuando ese Espíritu esté en ustedes y los empape, yo los voy a colocar en mi cuerpo, que es la iglesia, y en la iglesia y a través de la iglesia, o sea, a través de mi cuerpo, ustedes podrán vivir como yo les he mandado. ¿Quieren testificar de eso delante de otras personas? Ok, que los bauticen en el agua para que los demás vean. ¿Me explico? ¿Me explico o no? Sí, claro. Ok. Esto es lo que las personas pensaban y al principio era así. Lo hemos leído desde el libro de los Hechos, lo hemos mirado en el libro de Corintios y esto es lo que nosotros debemos aprender. No debemos tragar entero, no debemos tragar lo que nos digan que es y lo que dice. No, hay que mirar qué dice la Biblia. En ningún momento, como dijo Gustavo, en ningún momento el Señor Jesús quería que las personas pensaran que su bautismo era igual al bautismo de Juan. Porque Juan mismo dijo, es que yo, a ver, tú vienes a mí para que yo te bautice. No, la verdad es que yo debo ser bautizado por ti. Pero Juan sabía que él no recibiría ese bautismo. ¿Saben por qué sabía? Porque él sabía que él era la voz que clama en el desierto, que enderezaría los caminos para que viniera el que sí iba a quitar los pecados y a enviar a su espíritu. Yo sé que esta es una difícil manera de verlo, porque en casi todas las religiones el bautismo es tomado como algo que tú tienes que hacer para ser parte del pueblo de Dios. Como el carnet. Estoy hablando del bautismo en agua. Pero Dios dice, como el carnet. y esa es la diferencia, Dios dice que quien verdaderamente te coloca en el reino de Dios con el poder para obedecer a Dios es el Espíritu Santo, no el agua. No el agua. El agua muestra que yo me arrepiento de mis obras muertas. El agua muestra que yo he decidido limpiarme de mis obras muertas. Si no fuese así,
Si no fuese así, ¿podría el ladrón, bueno, el asesino que murió con Jesús en la cruz, entrar al paraíso con el Señor? Sí. ¿Podría Sí, porque entrar? igual no se bautizó en agua, entonces no podría entrar. No podría entrar. Exacto. Pero el Señor Jesús, cuando escuchó a ese hombre decirle, Señor, yo quiero estar contigo cuando tú estés en tu reino, no necesitó que le echaran agua. Estaba en el mismo bautismo de sangre que el Señor Jesús. Y reconoció a Jesús como Señor. No necesito más. Entró el bautismo del Espíritu Santo en él y está con él. Así es. Es más, puedo yo sumergirme en el agua, no sumergirme en Cristo y no entraré al reino de los cielos. Y me he sumergido en el agua delante de muchos. Pues sí. Sí, eso es cierto. Sin el Espíritu Santo, tú estás muerta. O sea, para Dios, nosotros sin Cristo estamos condenados, estamos muertos. Con Cristo estamos vivos. La razón por la cual cuando nosotros morimos, vamos a la presencia del Padre y podremos ver al Señor Jesús cara a cara, es porque cuando morimos, el Espíritu Santo ha limpiado, ha justificado absolutamente todas las cosas. Dios nos ve en Cristo, en los lugares celestiales, en Cristo. Nosotros no hemos dimensionado la magnificencia de pertenecer al cuerpo de Cristo. Somos la representación gráfica, visible del Dios invisible, del Señor de toda la creación. Cómo nos movamos, cómo nos comportemos, lo que hagamos, todas esas cosas son representación de Dios. Por eso es tan importante. Ahora, ¿puede alguno, sin el poder del Espíritu Santo, cumplir los mandatos de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como el Señor nos ama a nosotros? Imposible. Imposible. Solo Dios puede amar como Dios ama. Solo Dios puede amar con sacrificio, como le dijo el Señor Jesús a los hijos de Zebedeo. Van a tener que vivir el bautismo del sacrificio, porque servir implica sacrificarse. Cuando uno sirve sin ninguna contraprestación, solo por amor a otros, solo por amor, implica sacrificar su ego, implica sacrificar sus cosas, implica entender la mansedumbre, implica saber que no hay nada mayor que lo que nosotros tenemos, que es a Dios mismo. Eso es la doctrina de los bautismos. Ok, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Yo sé que se están guardando preguntas. Hay una cosa, de pronto no una pregunta. Lucho, redácteme un poquitico más esa historia, porque tal vez no la conozco muy bien, aunque sé que en parte sí es, de pronto no la tengo. La palabra bautismo es una palabra griega que es baptizar,
literalmente los griegos lo que hacían era coger una manta XY, blanca, digámoslo así, la metían, por ejemplo, la manta blanca, habían dos baldes, en esta había tinta roja, por ejemplo, o azul, la que sea, cogían y la llevaban y la metían en el balde. Entonces lo que estaban haciendo era bautizar, cambiar de color, transformando. Esa era la tradición del griego, de ahí viene la palabra bautismo. Es una transformación. Una. Dos. Hay otra que es una práctica judía, que yo sé, pues todo eso tiene una correlación. Es una práctica judía donde los sacerdotes, hablemoslo en nuestros términos, tenían como una tina en su casa, donde ellos antes de entrar al templo tenían que lavarse, que ese puede ser otro símbolo de la limpieza física, que más o menos podría ser como con la limpieza, con el baño de Juan, digámoslo así, o con el bautismo de Juan. Era quitarse la mugre para poder entrar a la santidad de Dios, ¿sí? Y tengo entendido, eso no podía tener muchos kilómetros, tenía algo muy cerca, como el estanque de David, creo que llaman, no me acuerdo, ¿sí? Donde tenían que lavarse. Desde ahí viene toda esa simbología antigua, ¿sí? A lo que es el nuevo bautismo, lo que es el bautismo, no tanto en práctica física, sino en una práctica espiritual de la transformación que Dios hace en nosotros. Sí, ¿ustedes recuerdan cuando vimos el templo? En el templo venía primero un altar, ¿recuerdan? Venía un altar que era donde se hacían los sacrificios. Y luego de eso venía una cosa que se llamaba el lavacro, que era donde los sacerdotes se limpiaban la sangre con agua para no tener sangre de otros en las manos. ¿Ok? De ahí viene el ritual del lavamiento. Pero recuerden que estaba Jesús un día con sus discípulos y habían bayas o algo así y empezaron a comerla porque tenían hambre. Entonces los fariseos le dijeron, es la cara de fariseo que pongo, ¿cómo es posible que tus discípulos coman sin lavarse las manos? Muy cachaca esa mirada de fariseo. Sí. En cambio, el Señor les dijo, hipócritas, ¿acaso el vaso está lavado cuando se lava por fuera, pero por dentro sigue sucio? Vayan y laven sus vasos sucios por dentro para que puedan tomar el agua. Como diría mi sobrina, o sea, si el Espíritu Santo no nos lava por dentro, ¿de qué vale que nosotros nos echemos agua por fuera? ¿De qué vale decir que me echo, o que me, ¿cómo se llama? Me echan agua bendita o que me lavan en la piscina ya el pastor no sé qué, si no estoy lavado por dentro? Eso es lo que el Señor enseñó de los 10, ¿se acuerdan los 10 pecados de los religiosos? Que están pensando en lo de afuera en vez de estar pensando en lo que hay en el corazón. Pues el único que puede limpiar el corazón de las personas es Dios. Así que Dios tiene que venir y entrar en nosotros para limpiarnos de adentro hacia afuera. Es la única manera. Nosotros no podemos agradar a Dios si no tenemos el Espíritu Santo de Él. Es el único que puede interceder por nosotros, el que sabe lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero por eso el Señor dijo, que la misión va más allá de lo que tenemos enfrente. Porque, a ver, si como dice la palabra, vamos a ser iguales en el cuerpo de Cristo es perfecto. ¿Quién es el encargado de esa perfección? ¿Quién es el encargado de volvernos perfectos? El Espíritu Santo, que es el que conoce, los estándares, por decir algo, que se necesitan para poder llegar a esa perfección. Él nos transforma, Él es el que día a día nos va transformando en el proceso de santificación, es Él, sin Él no podemos hacer nada. Sí, pero ese transformar
tiene un objetivo final. No es una transformación porque no, hoy no hago esto, mañana de pronto, pero no, No. el perfeccionamiento del espíritu es porque ese es el medio que tiene Dios para que podamos llegar a ser cuerpo, o sea, ser iguales a Cristo en su perfección. Así es. Miren, esto de la doctrina de bautismos es tan importante que las personas usan esto para moldear a las personas a su antojo. Es otra de las cosas que se usan para mover las masas. Entonces las iglesias llevan la cuenta de cuántos bautizamos. Oiga, estamos en abril y no hemos bautizado a nadie. Hay que bautizar. Y lo colocamos como una agenda. Y me preguntan, Lucho, ¿cuántas personas has bautizado? ¿Ninguna? Estás tarde. Perdón. ¿Acaso no han leído? A mí Dios no me envió a bautizar. A mí me enviaron a predicar el evangelio. Y las personas después, en un bautismo en agua, pueden decir lo que Dios hizo en su interior. ¿Puede acaso impedir el agua cuando ya Dios ha colocado su espíritu en la persona y lo ha lavado? El agua es simplemente para que otras personas puedan entender quién soy. Bueno, eso de quién soy también tiene otra connotación. Lo voy a llevar a un pasaje en el Evangelio en que es muy fácil de ver esto que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Ay. ¿Quién hizo así tan bello? El nieto. El nieto de Luz Marina, creo. Oye, pero perdón, una pregunta, pero todos están callados acerca del don de las lenguas, no han dicho nada, y yo sé que se lo tienen guardado. Sobre todo que lo tocamos en varios versículos. Tocan ese tema mientras pasa una cosa. Yo he tenido dos experiencias en mi vida al principio que me daba hasta mal genio. La primera, que yo decía, pucha, hombre, reina, y yo será cómo hago. Entonces, pueden ver esa porción. Sí, ok. Sí, quiero que vean sí, por qué razón era el bautismo en agua. Perdón. Perdón, estaba mirando otra cosa. ¿Qué, Gustavo, que estabas diciendo? No, Lucho, siga usted, obvio, no, siga, no, siga, ahora les cuento. No, hágale, es que, ya sé por qué estabas hablando. Mi tío dijo algo de hablar en lengua, ¿cierto? No, hágale, Lucho, hágale. Okay. Ahora esto es para que podamos mirar lo del bautismo en agua. ¿Qué porción es? ¿Qué versículo? Ahí dice Juan 1:29. Aquí arriba, mira. Gracias. ¿O ustedes no están viéndolo? Sí. Lo que pasa es que está chiquitico por arriba, pero sí. Ya lo vi. Ok. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. O sea, yo no sabía quién era. Pero para que fuese, escuchen bien, pero para que Jesús fuese, este Cordero de Dios, fuese manifestado, fuese mostrado,
fuese visto por Israel. Para esto vine yo bautizando con agua. Así que el bautismo con agua de Juan era para dar el testimonio, la manifestación de Jesús al pueblo de Israel. Por esto me bautizo con agua, para manifestar a Jesús al pueblo que me escucha. Así que cuando uno se bautiza en agua, es simplemente yo quiero manifestarle a todos al Señor Jesús. Señores, yo a partir de este momento quiero que ustedes sepan que yo pertenezco al Señor Jesús y que mi actuar será para mostrarlo a Él y no a mí. Yo quiero menguar para que Él crezca. Yo quiero dejar de ser el Lucho que ustedes ven para que vean en mí a mi Señor. Porque verme a mí es como ver a cualquiera. Pero si yo puedo manifestar al Señor Jesús, sus vidas como la mía van a cambiar. Para eso vine yo bautizándome en agua. Eso es lo que significa el bautismo en agua. No lo digo yo, ahí dice Juan. Es más, ni siquiera lo dice. Es Juan el que lo dijo. El Bautista. Ahora sí. Hablemos de la otra cosa. Es que si no se me iba a ir Hablemos de qué era lo que estaba diciendo mi tío. Yo rápidamente les cuento algo frente no sé las experiencias que han tenido cada uno, pero les comento así rápidamente. Cuando yo empecé la vida cristiana, uno siempre está en la búsqueda de una cosa a otra y todo me parece espectacular. Todo y uno. Pero yo empecé a ver eso de hablar en lenguas y uno decía, si yo no hablo en lengua, entonces no tengo el bautismo del Espíritu. Yo me acuerdo, entre muchas cosas, que resulta uno cuando menos piensa y uno aprende a trabar la lengua. Y uno dice, ¿qué estoy diciendo? No, es que está hablando lenguas angélicas. Y uno decía, pero me parece tonto eso. Y un día fui, no recuerdo qué iglesia, con un amigo, cuando entramos y empiezan cosas que a mí me ha ofendido en la vida y lo respeto, pero es que me cojan la cabeza, no que me la cojan, sino que lo cojan a uno y como que lo empujan. Uy, vea, créanme que a mí no es por nada, eso a mí me ha molestado. Entonces llegamos allá y yo decía, ¿será que es que yo de verdad no estoy creyente, no estoy creyendo? Y entré con mi amigo, nos paramos ahí al frente, no me acuerdo qué iglesia fue, y me cogieron y yo veía que a la gente la tocaban, la cogían acá y la gente empezaba a brincar en el piso. Yo decía, ¿será que yo no estoy creyendo? Y uno, vea, es como una traba. Uno se mete en el cuento y termina creyéndoselo, la verdad. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me... Y uno se mete como en serio, como una traba. Eso se vuelve como un cuento raro y uno empieza, le pone la mano acá y uno dice, déjate llevar. Y uno era ahí, empieza uno como aquí hace como... Y yo me acuerdo siendo como en el piso con los ojos cerrados. Y yo me acuerdo y yo pensaba dentro de mí, qué estupidez tan grande, ¿yo qué estoy haciendo? Y a partir de ese momento yo dije, nunca más me vuelvan a tocar. Descansando yo. No me dejo volver a tocar la cabeza y salí. Y yo dije, no, en serio, entra uno como en trance, pero es que uno se come el cuento, uno lo cree. Y me pasó que después de salir de eso, yo dije, nunca más. Y hasta que llego y empiezo a conocer a Lucho y a conocer un poco más de lo que es hablar en lenguas, son lenguas, o sea, las lenguas de hablar en otro idioma, sí, o sea, simplemente lenguas de hablar en otro idioma. Y, o sea, yo necesito hablar en inglés, francés, alemán, XY, para que alguien entienda y ser bendecido a través de la palabra de Dios cuando se la predica. El tema... ¿Sí? Entonces, cuando empiezo con eso, fue que me pude comprender un poco muchas cosas. Ok, Gus, mire, creo que mi tío fue el que dijo que nadie, que estaban callados. Que nadie ha hablado ni ha preguntado nada sobre las lenguas. Ajá, sí. Sí, bueno, mejor yo no he hablado de eso porque como ya lo habíamos explicado hace, no me acuerdo cuándo, pero ciertamente hay personas nuevas como Lutari y Sandra que de pronto pensarán en esa cosa de las lenguas. No se preocupen, eso lo podemos explicar después. El asunto era que lo que hacían era glorificar a Dios.
Y eso es lo que hace el cuerpo de Cristo en la tierra. Glorificar a Dios, magnificar a Dios, darle las gracias a La Dios. excelencia. Y no solamente darle las gracias como, gracias Dios porque me diste de comer, o gracias Dios por la comida, o gracias Dios por la familia. No, es el agradecimiento expresado. Muchas veces podemos ser muy poco expresivos en dar gracias a Dios con el corazón en vez de con la lengua. Podemos ser muy agradecidos con Dios con la lengua. Miren, una de las muletillas, una de las cosas que todo el mundo repite y repite y repite sin tener ninguna conciencia es gracias Dios. Gracias a Dios. ¿Y tú cómo te fue en el viaje? No, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo? Gracias a Dios. Y lo hemos convertido en en 3 palabras que no significan nada. Y realmente, si uno quiere agradar a Dios, el gracias a Dios es una condición, una actitud de corazón, de entender quién es el que maneja nuestra vida y por qué podemos servir. Es una maravilla solamente el hecho de que respiremos, pero es más maravilloso todavía el que podamos servir a los demás. No importa, para los que no saben lo de las lenguas, no se preocupen por eso de las lenguas. Ese es un cuento reforzado, más reforzado que solamente lo creen las personas que nunca han estudiado la Biblia. O que nunca han estado, ni siquiera estudiado, los que nunca han conocido a Dios. Porque sería ilógico hablar en lenguas con un Dios que se ha querido expresar al mundo de la manera más sencilla posible. Sería ilógico. Así que no se preocupen por las lenguas, esas cosas no. Pero lo que sí es importante es, miren bien, el bautismo nos enseña que cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, nuestro corazón glorifica a quien tiene que glorificar, al único que lo merece. A mí una enseñanza que no se me olvida hace muchísimos años en tu casa es, somos sellados con el Espíritu Santo, es un sello, es algo, uy, eso me parece bello. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Oigan, ¿saben qué hora es? Las 10:30. No, si hablamos, ¿no? Pero ven, es que cuando das enseñanza y luego le metes quiz, pues obvio, se va más tiempo. ¿Pero le sirvió el quiz o no le sirvió el quiz? Yes. Mucho. Señora. No, que mucho, que no mucho. dijo Lucho, Mucho. Lo que pasa es que esto ya, usted sabe, pastor, que yo vengo de contador y contador, la enseñanza usted también la daba, entonces esto es una enseñanza que siempre he recibido. Lo que pasa es que no está mal el maestro, está mal el discípulo, entonces se me ha olvidado. No, estaba mal el maestro. Te puedo asegurar que estaba mal el maestro. Como yo había recibido esa enseñanza, yo también pensaba que esa era la verdad. Pero no, pues usted lo aclaró. El tema es que estamos dando manifestación que somos del Señor Jesucristo. O sea, es en sí el bautismo en agua es demostrando que ya mi vida anterior la he dejado atrás y que ahora soy nueva criatura en Cristo. Sí, pero yo no puedo tomar Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 para decir que la labor es hacer eso. O sea, Cuando esa no es nuestra misión. Esa no es la misión. Ese no es el énfasis de la No, el énfasis no es ese. Miren lo que Pablo enseña. En esos 2 versículos, Pablo desmitifica absolutamente esa versión de Mateo 28, cuando él dice, a mí me enviaron a predicar, no a estar bautizando en agua. No, a mí me enviaron fue a enseñar lo que Dios decía. ¿Y por qué? Porque luego las personas empiezan a decir, ¿dónde fue que te bautizaron a ti? Cierto. ¿Eres de tal parte? ¿A ti te bautizó fulanito? Y nos hemos creado en la iglesia cristiana. Voy a hablar de la iglesia cristiana. Nos hemos creado unos
estigmas, unos patrones, bien, tal cual como nos ha sucedido con la Santa Cena, igual con el bautismo. Entonces solamente bautizan los ancianos, solo bautizan los, ¿cómo se llama? Los pastores, solo. Oiga, ¿cómo Los así? misioneros. ¿Cómo así? Si la Biblia dice que el Señor Jesús no bautizaba. Y nosotros no queremos ser como Pedro, o como Juan, o como Pablo, o como Felipe. Queremos ser como Cristo. ¿Ustedes vieron cuál fue la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino para el que vendría. Nuestra misión es enseñar a todos al que vino. Ya, pare. Realmente es que nos colocan unas cargas que no son las que Dios dice. Hay que vivir la libertad que la Biblia dice. Dejar de sentirse uno atafagado con tantas cosas que no son necesarias. Realmente no son necesarias. Conocer la verdad que nos hace. Ok. Pastor, yo digo un testimonio de una niña que no ha sido bautizada y ella estaba sirviendo en la iglesia, el ministerio de los niños más pequeños que ella. Y su pastor dijo que no podía seguir sirviendo porque no estaba bautizada. La niña tendrá por ahí como 12 años. Hágame Entonces, el bendito favor. Entonces la niña decía, yo no necesito ser bautizada para poder servirle a Dios. Obvio. El Señor dijo que venía a que nosotros sirviéramos. ¿Cómo se le ocurre a un pastor decir usted no puede servir porque no ha cumplido un requisito? Perdón. ¿Qué? O sea, yo puedo decir que el Señor, no, Señor, no. Hasta que no me bautice, no puedo servir. Por favor. En serio, que es que hemos enseñado unas vainas ahí. Ay. En serio que eso no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Luchito, muchas gracias. Los voy a dejar. No, yo también tengo que salir. Mira, falta un cuarto para las 11 y nosotros, no, mucho. Dios los bendiga. La próxima voy a hacer una de 10 minutos. Que vaya bien. Ana. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Gustavo. Gracias. Gustavo, gracias. Bueno, nos hablamos. Ustedes.